¿Alguna vez escuchaste esta frase, nada es lo que parece? Yo lo he escuchado muchas veces en mi vida y me ha causado cierta curiosidad. Yo creo que todos lo escuchamos mucho en nuestras vidas, pero a mí particularmente se me ha repetido muy seguido, no tan solo en personas que me lo han dicho, sino escucharlo en radio, leerlo en una hoja random o en un libro o escucharlo ahora bueno, en nuestra red social, en TikTok o en YouTube o en Google, muchas cosas, por muchos lados. Resulta que esto me pasaba mucho, escuchaba mucho, leía mucho este concepto, esta idea, y empecé a prestarle más atención a, digamos, qué tanto sentido tiene esto de nada es lo que parece. Con los años, con la práctica de prestar atención a esto, empecé a darme cuenta que tenía todo el sentido del mundo, porque muchas veces pasa que queremos, por ejemplo, hacer algo y vamos a poner un ejemplo práctico, como, por ejemplo, ahora yo sigo en transiciones, ya que me venís siguiendo en los episodios del podcast, en esta transición de, bueno, ahora ya estoy cerrando contrato para irme a vivir a mi departamento y muchas cosas, ¿no? Pero em, digamos que me he enamorado de un lugar que me ha gustado realmente mucho. Y cuando fui a contratar este apartamento, me lo sacaron de las manos la primera vez. Y como que me quise bajonear y que todo iba, o sea, que como quise enojarme por esta situación. Entonces recordé esto, nada es lo que parece. Entonces empecé a simplemente relajarme, también a seguir mi filosofía de vida de no forces las cosas. Yo tomé la decisión, yo tomé la iniciativa, yo tomé acciones para lograr contratar en este edificio. Hice todo lo que estaba a mi alcance. Ahora deja que el universo se muestre, deja que el universo se mueva. Digamos que como en ese capítulo, en ese episodio que te contaba, soltá tu mejor flecha, yo solté mi flecha y ahora esa flecha está en pleno vuelo. No hay nada que yo pueda hacer para controlar eso. Entonces, aunque el panorama se tornaba un poco oscuro para mí en ese momento, esperé, no forcé nada, porque en un momento intenté como desesperarme, conseguir más agentes inmobiliarios, tratar de que se dé sí o sí la situación. Entonces dije, ok, ok, tiempo, estoy forzando esta situación otra vez. Así, la verdad que los resultados que he obtenido en el pasado por forzar una situación nunca han sido buenos. Entonces, me propuse a relajarme como pude, relajarme y esperar lo mejor, ¿sí? Verlo en mi mente, verme viviendo ahí, verme viviendo como quiero vivir. Y resulta que pocos días después apareció en Facebook un anuncio en un grupo de Facebook donde, bueno, mi hermano lo vio antes que yo, contactó a esta persona se contactó con nosotros de una manera bastante rápida, a la par de otros agentes inmobiliarios. Em, Resulta que tenía dos de los apartamentos que me gustaban a mí, pero de los más amplios, y pude ver los dos mejores del edificio. Entonces, después continué y pude dejar la seña, porque es toda una burocracia de papeles y muchas cosas que hay que hacer. Pero bueno, digamos que estoy prácticamente al 90% por cerrar el lugar de mis sueños y al principio parecía que todo iba a estar mal, o que no lo iba a poder lograr, o que me iba a tener que conformar con otra cosa. Resulta que con mi experiencia yo pude detener este flujo de pensamiento negativo de, uy, ahora no se me está dando, y qué pasa si ya no encuentro lugar, y esto y lo otro, que te atormenta, si entendés cuando me escuchás, si entendés a lo que voy. Yo lo detuve, simplemente dejé de pensar en lo que no quiero que me ocurra y empecé a pensar en lo que quiero que me ocurra. Empecé a vivir en mi mente.
que yo estaba ahí, que podía estar en el balcón tomando un café. ¿Cómo sería el despertar en las mañanas cada vez que despertaba en estos días? Cada vez que despertaba en mi cama, acá, en donde vivo en este momento, que es en lo de mis viejos. em, Me imaginaba que despertaba ahí y que me hacía mi café ahí, en ese lugar que es mío ahora. Ahí voy a vivir un par de años. Entonces se sentía diferente todo y todo se fue acomodando. Al mismo tiempo también todos estos miedos de ¿y qué pasa con la economía? ¿Y si no llegás? ¿Y si hay un problema? Todas esas cosas para las que fuimos entrenados, todas esas cosas que hacen que lo único que veamos sean cosas negativas antes que las positivas, que anulan e invalidan totalmente quiénes somos, porque al prestarle atención simplemente a las cosas negativas, nos invalidamos totalmente nosotros. Es como si nosotros no valiéramos para nada. Simplemente pensamos en las cosas negativas como si eso fuera algo que nos va a venir a destrozar y que no podemos hacer nada contra eso. Y en realidad somos siempre seres muy resolutivos que nos enfrentamos a todas las cosas sin ningún problema y las resolvemos. Entonces, yo empecé a cambiar toda esta manera de pensar, empecé a creer en mí, confiar en el universo, confiar en que todo va a estar bien. Prefiero creer que todo va a estar bien. Prefiero vivir en ideas mentales que van a estar bien. Entonces, por fin pude entender en carne propia, de una manera consciente, que nada es lo que parece. Tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Entonces, cuando algo se ponía mal, yo decidí que iba a estar bien, que iba a vivirlo bien, y resultó hasta el momento ser una de las mejores cosas. Y si llegase a complicarse, y de verdad yo no pudiera vivir en ese lugar al final del juego, no me voy a sentir mal por eso. Porque entiendo que acá hay fuerzas que se mueven, que nosotros no controlamos, y esas fuerzas siempre nos guían al mejor lugar al que debemos ir. Nada de lo que te ha ocurrido en tu vida es un error. Nada. No existe si hubiera hecho tal cosa. No existe. Si volvés a ese momento hubieses hecho exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Porque en ese momento tenías la experiencia para hacer lo que hiciste, no otra cosa. Entonces, no te culpes nunca pensando que si hubieras hecho, no hubiera pasado tal cosa o hubieras logrado algo mejor. Eso no es cierto, no es verdad. Solo hubieras hecho lo que estás capacitado o capacitada para hacer. Y eso me lleva a otro punto, porque empecé este podcast diciéndote nada es lo que parece, y que entendí exactamente por qué, y me acaba de ocurrir algo que de hecho aún, como te digo, no ha terminado, pero yo creo que va viento en popa, bastante bien, todo sale muy bien y creo en eso. Y espero que sí ocurra todo bien, pero si no fuera así, igual no me lastimaría, porque sé que el universo tiene algo mejor para mí en ese caso. Siempre me dirijo a los mejores lugares. Siempre digo lo mismo. Yo llegué a convencerme, porque si es cierto, me he convencido, pero al final lo he manifestado en mi vida. Yo llegué a convencerme de que a mí me rodean las mejores personas, de que a mí me llegan siempre las mejores personas. Vos, que me estás escuchando, sos de esas mejores personas. Este podcast no lo ve cualquier persona, lo ve gente que en serio vale la pena, gente que en serio necesita escucharme, gente que quiere mejorar, son personas que valen la pena, gente que coinciden conmigo, gente que no, quizá, me encantaría que si tenemos algo que debatir lo hagamos pacíficamente. También dije muchas veces, no tengo haters. Todo eso me ocurre porque yo creo que a mí me rodean las mejores personas y siempre espero lo mejor. Por supuesto que los fans em, equivocados, los fans confundidos, aparecen. Yo no les diría haters. Yo diría otra cosa, igual podemos hablar del ego en otro momento, esto sería ego. Pero lo que quiero decir es, nada es lo que parece. Quiero que entiendas esto.
quiero que lo entiendas muy bien, porque probablemente en este momento estés pasando quizás un mal momento. De hecho, yo tengo un amigo muy viejo al que fui a ver, porque yo soy como estas personas, soy como estos amigos que nunca están en las buenas, o muy pocas veces, pero siempre están en las malas. Y siempre que un amigo mío, que no tengo muchos, pero siempre que un amigo mío me llama por teléfono, yo vuelo a ver qué necesita. Siempre, no interesa lo que yo esté haciendo. Yo sé que mis amigos no me molestan por trivialidades, aunque quizás para mí sea una trivialidad lo que le ocurra, pero yo nunca juzgo, entiendo, porque he estado en todos esos lugares. Y por ejemplo, ahora esto me ha pasado y él en este momento está viviendo un momento bastante feo, según él, ¿ok? Siempre digo lo mismo, según él. Yo he vivido momentos muy feos, según yo, que muy probablemente para otras personas, muy probablemente, casi seguramente, hayan sido trivialidades lo que me pasaba a mí en ese momento. Entonces, yo entiendo que cada uno de nosotros atraviesa un proceso propio y claramente tu proceso puede ser muy doloroso o muy feliz y solamente a vos te va a ocurrir eso y siempre que lo veamos desde afuera a los demás, simplemente vamos a ver un panorama general. Pero nadie va a entenderte, nadie va a interpretarte correctamente porque la forma en la que sentís, ves, escuchás la realidad es única. Eso te transforma en una persona única en todo este universo. Entonces, yo con el nivel de conciencia que tengo ahora, es la primera vez que me toca poder en serio escuchar, en serio dar un consejo desde un punto de vista totalmente neutral, no emocional, a una persona que considero importante, que considero grande, en un momento de debilidad. Y por eso es que estoy haciendo este podcast hoy diciendo, además de lo que me pasó a mí, nada es lo que parece. Muchas veces hay personas que no sé, es como que nos sacan personas del camino, digo yo. Cuando, por ejemplo, en una relación que vos tenés con una persona, siempre nosotros, los humanos, somos seres muy vulnerables al amor. Yo era uno de esos. Somos seres muy vulnerables. Es como que buscamos, anhelamos amar y que nos amen. Entonces, eso es un gran punto débil y es un gran error para mí. Pero lo aprendí a la mala. Em, pero cuando nosotros estamos acá tratando de encontrar una conexión para sentir como esta vida, ¿no? Sentirnos como vivos, que es lo que falsamente interpretamos cuando encontramos una conexión y de repente esa persona o nos deja o se va o comete un error y nos daña, nosotros tendemos a entrar en un bucle de vibración baja y depresión a causa de esa herida. Em, Cuando en realidad lo que está ocurriendo, cuando no encontrás una explicación a por qué ha ocurrido eso, muchas veces es el universo quitando personas del camino que no deben estar ahí o que ya cumplieron su ciclo, simplemente. Lo que pasa es que nosotros somos tan caprichosos a veces que entendemos las cosas mal, creemos que nos hicieron esto o lo otro, cuando en realidad las personas no pueden hacerte nada. Nadie puede hacerte nada. Vos decidís cómo te sentís con eso. Las personas hacen cosas, las personas dicen cosas, pero no te hacen o te dicen cosas. A menos que claramente se hayan dirigido directamente a un nivel físico o verbal directo hacia vos. Pero por lo general, cuando una persona comete un error o cuando te deja el amor de tu vida, que vos creías que era el amor de tu vida, esto me pasó a mí, em, no es que te dejó, no es que cometió un error contra vos, no es que hizo eso, tomó una decisión. Nosotros no somos dueños de las personas. Tomó una decisión personal, tomó una decisión sin considerar ningún tipo de consecuencias. Quizás había mucho que aprender desde ese lado
Y lo que te toca aprender a vos, si te pasó algo así, es que quizás no estabas valorándote lo suficiente. Porque esto, nos guste o no a nosotros, no deja de ser una transacción. Si yo me evalúo bien y correctamente, voy a pretender una persona bien y correcta. Pero si yo mendigo cariño, contención, amor, lo más probable es que consiga personas de muy baja calidad. ¿Sí? Una persona de alto valor, una persona de alta calidad, busca una persona de alto valor y de alta calidad. Y cuando dos personas de alto valor y alta calidad se encuentran, lo saben. Saben reconocerse. Saben que son de alto valor. Entonces aumentan su valor. Esto es algo que me ha pasado mucho a mí. Siempre caía en manos de personas de bajo valor. Pero la verdad es que yo no me sentía una persona de alto valor. Yo me sentía una persona dañada en esa época. Me sentía una persona lastimada por la vida. Me sentí una víctima. Cuando yo decidí dejar de sentirme así y darme cuenta, como también te he contado en otros episodios, que cuando se termina el día, al final del día, el que subió el cuadrilátero fuiste vos. Y nadie puede estar ahí sanándote. Sí puedes tener personas que estén haciéndote barra, que te estén animando. Pero el que recibe los golpes sos vos. Y el que tiene que dar los golpes sos vos. Y muchas veces, dar golpes duele más que recibirlos. Muchas veces es necesario que des golpes a personas, situaciones o cosas que no querés golpear, pero son necesarios. Entonces, por eso es que el punto de reflexión de este podcast es, nada es lo que parece. Muchas veces tenés que golpear sin querer hacerlo, pero es necesario. Muchas veces tenés que resistir un golpe que considerás que no es justo, pero es necesario. Quizás, bueno, obviamente para vos y para esa persona, pero quizás no te das cuenta en ese momento. Pero nada de lo que te ocurre es azaroso. Nada. Todo lo que te ocurre es por una razón, que muchas veces se revela en el instante y muchas otras se revela con los años. Pero créeme, siempre se revela. Y siempre te vas a poder dar cuenta que si no te hubiese pasado esto, si esa persona no te hubiese hecho eso, vos no hubieses podido aprender esto que hoy necesitabas saber para afrontar y enfrentar una situación aún más difícil quizás. Entonces, yo creo que todos somos amigos y compañeros a nivel espiritual, si se quiere, y estamos conectados a nivel conciencia universal para ayudarnos a avanzar unos con otros, ya sea por dolor, alegría, amor, odio. Todo es válido en el aprendizaje, pero es importante que aceptemos cuál es nuestro camino, es importante que decidamos qué queremos, es importante que amemos lo que decidimos y es muy, muy importante que exterioricemos quiénes somos y no que nos escondamos. Es muy importante darnos a conocer al mundo, porque todos tenemos algo que ofrecer. Y eso que tenés que ofrecer debes darlo, porque si no lo das, hay personas a las que nunca vas a inspirar, que solamente se hubieran inspirado con tu llama, con tu fuego, nada más. Si no te encendés, esas personas nunca van a tomar acción sobre sus vidas. El hecho de que vos no avances hace que cientos de miles no avancen. Tenés una gran responsabilidad. Entonces, considera esto en este episodio. Nada es lo que parece. Nada, ni lo bueno ni lo malo. La única manera de estar a salvo en un mundo en donde la incertidumbre es la verdad, es estando presente aquí y ahora. Repito ese concepto. La única manera de estar a salvo en un mundo
donde la incertidumbre es la verdad, es estando presente aquí y ahora. Espero que esto te haya servido, como siempre digo, espero haberte ayudado, espero haberte clarificado algunas ideas. Y muchas gracias por escucharte al final. Muchas gracias por seguir este podcast que hago con tanto cariño. Y te veo en el siguiente episodio.